hallar el valor de K es muy sencillo. Sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y asimismo sabemos que esto se puede expresar como la derivada de la velocidad con respecto a la derivada del espacio por la derivada del espacio sobre la derivada del tiempo. Y sabemos que la derivada del espacio con respecto a la derivada del tiempo es la velocidad. Así que todo se simplifica a decir que aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre la derivada del espacio por la velocidad. Y esto con datos de ejercicio nos dicen que es igual a menos k sobre x. Entonces lo que hacemos es despejar dv por v de un lado y dejar la x del otro lado. Así vemos que dv por dv es la integral de la velocidad final a la velocidad inicial, que es igual a menos k, la integral de x final a x inicial desde x sobre x. Ya, resolviendo las integrales se tiene que la velocidad cuadrada sobre 2 entre los intervalos de 9 a 15, que es igual a menos k logaritmo de x entre los intervalos 1.2 y 0.6. Resolviendo esta partecita de aquí, tenemos que nos da como resultado un medio de la multiplicación de 9 al cuadrado menos 15 al cuadrado, que se va a igualar a menos k por logaritmo por logaritmo de 1.2 sobre 0.6. Esto nos da que menos 72 es igual a menos k por logaritmo de 2. Para concluir, k va a ser igual a 72 sobre el logaritmo de 2. Finalmente, k va a ser igual a 103.87. Del integral anterior sabemos que la integral de los intervalos de velocidad final hasta velocidad inicial de v con respecto a dv era igual a v al cuadrado sobre 2 en los intervalos establecidos, que generaba la siguiente ecuación, que era velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Esto había que igualarlo de la misma manera como se igualó en el integral anterior, menos k por logaritmo de xf sobre x sub 0. Teniendo como resultado y reemplazando los valores necesarios, en este caso reemplazamos velocidad inicial por 9 metros sobre segundos. Y hacemos, resolvemos la misma parte de acá, que era 72 sobre el logaritmo de 2 por logaritmo de 1,5 sobre 1,2. Resolvemos y despejamos velocidad final porque es la que nos interesa saber. Como nos queda el cuadrado, sacamos el cuadrado en ambos lados para eliminar el cuadrado ese que nos molesta. Así que tenemos que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 144 sobre el logaritmo de 2 por logaritmo de 1.5 sobre 1.2 más 81. Teniendo como resultado final que la velocidad final es igual a 5.89 metros sobre segundo en el momento en que x es igual a 1.5 metros. Entonces, partimos de lo mismo, de lo que ya conocemos y lo que ya hemos averiguado con anterioridad en los otros literales. Se dan cuenta, obtenemos el mismo formato de aquí hasta acá. Es tal cual lo mismo, porque de eso nos sirve para poder hallar la posición cuando su velocidad final es igual a 0. Entonces, lo único que hacemos es despejar y reemplazar. Este 2 está dividiendo, empezamos a multiplicar, 72 se hace menos 144. Por la propiedad de división de logaritmos sabemos que se puede restar. Y como la velocidad dice que la posición de la partícula en la que su velocidad es igual a 0, podemos afirmar que entonces la velocidad final es la que va a ser 0. Como vemos 0, la velocidad inicial 9 cuadrado, 81. Ya. Como queremos hallar este señor de aquí, que lo queremos hallar, entonces tratamos de despejar todo lo que se pueda y dejar en términos del que necesitamos. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, tenemos que nos queda 0.39 va a ser igual a logaritmo de x de f menos logaritmo de 1.2, que es la velocidad, que es la posición cuando la velocidad es 9 metros sobre segundo, la posición 1.2. Entonces,
Así mismo, mandamos el que no necesitamos al otro lado y nos queda que el logaritmo de x de f va a ser igual a 0.57. Pero en realidad no necesitamos logaritmo de x de f, necesitamos x de f simplemente. Entonces, realizamos este artificio. Aplicamos Euler de ambos lados y este se va y queda que x de f va a ser igual a Euler a la 0.57. Y con la calculadora obtenemos que x de f va a ser igual a 1.77 metros cuando la velocidad final es igual a 0 metros sobre segundos. A continuación tenemos el ejercicio 2, el cual nos dice que un objeto se lanza desde la azotea con una velocidad vertical de 20 metros sobre segundos y va a tener una aceleración hacia la derecha de 2 metros sobre segundos al cuadrado. El objeto está a 50 metros del suelo. Para esto hemos dibujado nuestro sistema de referencia en el suelo. Por conveniencia tenemos también un sistema de referencia diciendo que a la derecha es positivo y para abajo es negativo. Ahora lo que nosotros tenemos, nos están pidiendo que hallemos cuánta distancia recorrida, esta distancia de acá para acá, y vamos a llamarla una distancia x, para lo cual nos vamos a valer por la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme variado, que dice que la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como sabemos que el objeto tiene solamente velocidad vertical, la velocidad inicial en x va a ser 0 y me queda un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tengo un medio de la aceleración que es 2 por el tiempo al cuadrado, entonces se simplifica eso y tengo que x es igual a t al cuadrado. Entonces mi distancia horizontal depende del tiempo. Ahora lo que he hecho es utilizar en y la misma fórmula. Tengo que mi posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Negativo porque es hacia abajo la gravedad. Para esto he puesto que y final va a ser en el punto final de la trayectoria. La y inicial puse 50, hacia arriba positivo porque está saliendo desde ahí. Tengo 20y, que es de nuestra velocidad inicial por el tiempo menos un medio por la gravedad me da 4.9 t al cuadrado. Aquí me quedo una ecuación cuadrática y al utilizar la fórmula general me queda que el tiempo es 5.83 segundos y el otro tiempo es negativo. Como ya tengo mi tiempo, puedo directamente reemplazar en x es igual a t al cuadrado y me da una distancia de 33.99 metros recorridos horizontalmente. En el literal B lo que me están pidiendo es cuál fue la altura máxima que llegó mi objeto medido desde el suelo. Por lo cual voy a primero sacar el tiempo que me tomó llegar desde este punto hasta este punto de acá, donde la velocidad final es 0 porque es su altura máxima. Entonces la velocidad final en y es 0, como dijimos, tengo velocidad inicial en y, que es 20, más, en este caso menos, la aceleración 9.8 de la gravedad por el tiempo. Despejo el tiempo y me queda 2.04 segundos, que es lo que le tomó llegar desde este punto hasta este punto. Entonces para eso voy a utilizar nuevamente mi fórmula de movimiento rectilíneo uniforme variado en el eje Y. Tengo mi posición inicial más 20, que es mi velocidad inicial en Y, multiplicado por el tiempo que he obtenido, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces al hacer eso tengo que 70.41 metros es el total medido desde el suelo hasta donde ha llegado el objeto. Ahí está incluido los 50 metros también, que es los 50 metros del edificio de donde fue lanzado. Ahora para nuestro literal C nos están pidiendo cuáles son las componentes de la aceleración. Como nosotros nos damos cuenta, el objeto describe un movimiento curvilíneo, por lo cual vamos a tener una componente en X de la aceleración que es igual a 2 metros sobre segundos al cuadrado, y también voy a tener una componente en Y. ¿Cuál va a ser esa componente en Y? Pues va a ser la gravedad, que es negativa por nuestro sistema de referencia, y de esta manera vamos a tener una aceleración resultante, que es esta de acá, que como vemos tiene las dos componentes en X y en Y. Gracias. Como nos dieron que su velocidad angular va a ser de 360 rpm, o sea, revoluciones por minuto, tenemos que la velocidad angular es igual a 360
vueltas sobre minuto. Entonces, para pasarlo a radianes sobre segundos, haríamos hacer factor de conversión en el que 2pi sobre una vuelta, esto se va por un minuto sobre 60 segundos. Se va al minuto y nos queda 12pi radianes. Sobre segundo. Eso tendríamos como velocidad angular. Pero nos están preguntando la aceleración angular. Entonces, tenemos que velocidad angular es igual a aceleración angular por tiempo. Y como nos dicen que se demoró 10 segundos en llegar, entonces 12pi es igual a aceleración angular por 10. Ya despejado, nos daría 1.2 pi radianes sobre segundo cuadrado. Ya, con eso concluiríamos el literal A. El literal B, en cualquier punto de la periferia, su velocidad lineal. Para eso, conocemos ya que velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Ahí solo reemplazaríamos que la velocidad lineal es igual a 12pi por 0.25. Entonces la velocidad lineal sería 9.42. metros sobre segundo. Y literal C. Entonces, la velocidad angular es igual a la aceleración, que ya la tenemos, tendría que ser 1.2 por el tiempo, que sería 5 segundos. Lo que nos da es pi radianes sobre segundo. Ya, una vez hecho esto, procedemos a calcular la velocidad lineal. Entonces, tenemos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular, que ya la tenemos, que son 6pi, por el radio, que vendrían a ser 0.25. Esto nos da en velocidad lineal 4.71 metros sobre segundo. Al ya tener velocidad lineal, nos piden la aceleración centrípeta. Por lo tanto, aceleración centrípeta vendría a ser la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces, sería 4.71 todo esto al cuadrado sobre 0.25. Y esto de aquí nos da 88.74 radianes sobre segundo cuadrado. 88.74 radianes sobre segundo cuadrado. Para continuar con la resolución de los problemas del grupo 9, el problema número 4 nos dice: un avión vuela desde un punto A un punto B que se encuentra a 3.000 kilómetros de distancia en la dirección este. El viento sopla a 30 grados en la dirección sureste con velocidad de 80 kilómetros sobre hora. Si la velocidad del avión es de 600 km sobre hora, determinar el tiempo de vuelo del avión entre las dos localidades. Entonces, lo que se hace primero es dibujar
para tener en claro lo que queremos hallar. Aquí está del punto A al punto B y la distancia que hay aquí es de los 3.000 kilómetros. La velocidad del viento está en dirección sureste 30 grados, por lo que aquí hay 60 grados con respecto a la horizontal. Y ya que sacamos los datos, procedemos a calcular la velocidad del viento en X, que sería el módulo que nos dan de 80 por el coseno de 60, que es el ángulo que está aquí. Y sacando eso tenemos que son 40 kilómetros sobre hora. Luego hacemos la suma de la velocidad del avión con la velocidad del viento en X y tenemos que 600 más 40 kilómetros sobre hora, lo que nos da 640. Luego, para ya poder sacar el tiempo, que es lo que nos pide el problema, reemplazamos en la fórmula del desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. Y aquí tenemos que están los 3.000 kilómetros que nos da el dato del problema, es igual a los 640 que es la velocidad por el tiempo. Despejamos de esta fórmula el tiempo con los datos reemplazados y tenemos que el tiempo va a ser igual a la distancia que son los 3.000 kilómetros sobre la velocidad, lo que nos da 4.7 horas. Si hacemos la comprobación por las unidades, nos daremos cuenta que los kilómetros se van y nos van a quedar en horas. Gracias.